Saludos amigos, muchas gracias por acompañarme. Hoy les tengo un tema de gran importancia para todos los amantes del arte y el diseño, quienes se emplearon a fondo en la representación de la luz y el color fueron los impresionistas. Los impresionistas fue un movimiento de pintores que se trasladaba al aire libre a cambio de sus antecesores que pintaban en el estudio. En 1874 nació de un crítico de arte el nombre como un insulto, convirtiéndose en un símbolo de una forma para entender y representar la realidad. Ignorado y ridiculizado por muchos, a los impresionistas no les importó. Se juntaron y armaron su propia exposición. El punto común que reúne a estos artistas y hace de ello una fuerza colectiva arrolladora era el siguiente. Su objetivo era no aspirar a la perfección, sino más bien de conformarse con un determinado aspecto general. Todos tenían su particularidad, pero en lo general compartían una visión innovadora del arte, basada en la captación de las impresiones visuales que le producía la naturaleza. Utilizaban pinceladas rápidas y sueltas, colores puros y contrastados, y una iluminación cambiante según las horas del día y las estaciones del año. Es en esta primera muestra donde el pintor Claude Monet presenta su obra Impresión Sol Naciente, la obra que termina dándole el nombre del movimiento. En mayo de 1874, los artistas que pusieron luego serían llamados como impresionistas. Presentaron su obra en una muestra en el estudio del fotógrafo Félix Nadal. Antes habían presentado sus obras a la Academia, pero fueron rechazados porque no se adaptaban a los cánones de la Academia, que eran representaciones de eventos históricos o de la mitología clásica, figuras bien definidas, jerarquía tradicional o retrato de las gentes importantes de la sociedad. En el París del siglo XIX, el gran objetivo de cualquier pintor que aspirase a ganarse la vida con su arte era exponer en el Salón de París, el gran evento anual de la Academia Beaux-Arts, que desde finales del siglo XVIII presentan obras de los artistas más importantes a los más acaudalados coleccionistas. Pero en la década del 1870, en los albores de la Belle Époque, el enfoque del elitismo y la autocracia del jurado había alcanzado extremo insoportable, en lo que cualquier obra que se separase mínimamente de los designios de la Academia era rechazada. La exposición fue visitada por más de 3.500 espectadores, pero también por varios críticos de artes que no dudaron en expresar su rechazo y desprecio por las obras expuestas. Uno de ellos fue el crítico Louis Leroy, que escribió un artículo titulado Exposición de los impresionistas. En él se burlaba especialmente de la pintura del gran Claude Monet, Impresión Sol Naciente, que mostraba una vista del puerto de Anvers al amanecer. Leroy escribió: ¿qué representa esta? Impresión. ¿Impresión de qué? No sé. ¿Pero de qué? ¿Qué libertad? ¿Qué audacia? ¿Qué audacia de concesión? El papel en estado embrionario está todavía más hecho que esta marina. ¡Wow! Su burla le salió bastante mal, porque así pasó a la historia.
Ahora veremos las características principales del movimiento. Es clave entender que estos innovadores artistas, que solían salir de su estudio encerrado para representar la naturaleza en directo, hay una cantidad de luz por cierta cantidad de tiempo, provocando mayor o menor intensidad tonales. Y también puede cambiar el clima. Las obras se comenzaban y muchas veces se terminaban al aire libre. Esto quedó reflejado en las pinceladas intuitivas en los lienzos. Eran en lo general pequeños y medianos formatos que habían de transportarlo. Los impresionistas amaban la luz y buscaban mostrar todas sus propiedades, cómo se movía detrás de los árboles, cómo se reflejaba en el agua, el efecto provocado por la sombra, los rayos a través del paisaje, la luz matizando los atardeceres, la luz y los efectos atmosféricos eran fundamentalmente en sus obras. Nunca antes se había estudiado tan a fondo los efectos de la luz en la pintura del paisaje. El uso del color estaba lejos de las reglas de la época. Los impresionistas trabajaban con la yuxtaposición de colores. Hasta la sombra se pintaba con colores diferentes al tradicional sombra natural, negro, gris o marrón. También la fotografía fue un gran aliado que recientemente se convirtió en un factor determinante para conseguir nuevas formas de enmarcar la acción y también poder captar la luz a tiempo. Los impresionistas pintaban escenas de la vida moderna, escenas cotidianas de la modernidad y las afueras. La mujer también pasó a ser una protagonista en sus obras, pero en una escena de forma diferente a la tradicional mujer que aparece en una concha de la mitología griega. Más bien eran retratadas haciendo lo cotidiano, en la ciudad, con el niño, mientras borda una tela, cocinando, disfrutando de un día de sol o en otras actividades de lo cotidiano. Los artistas más destacados fueron Claude Monet, Pissarro, Pierre-Auguste Renoir, Edouard Manet, Bertha Morisot, Edgar Degas y Alfred Sisley, entre otros. Ahora le mostraré las obras más destacadas de cada uno de ellos y su pasión por el enfoque. Edgar Degas fue un célebre pintor y escultor francés, uno de los principales representantes del movimiento impresionista. Su obra es considerado por retratar principalmente escenas de la vida cotidiana parisina, como carrera de caballo, café, mujeres en sus tareas domésticas. También su enfoque por plasmar la sensación del movimiento a partir de retratos de bailarinas, especialmente corriendo el sujeto del centro y a veces cortándola, creando nuevos enfoques. De la serie de bailarinas pintó una gran colección, utilizando algunas de ellas el uso del pastel. Edouard Manet fue una de las grandes figuras del impresionismo.
Manet adoptó técnica de pintura innovadora y temas provocativos de la época. Sus obras siempre estuvieron sujetas a contradicciones, pese a un gran despliegue de la temática. Estudia la psicología de los personajes. Sus colores es tan variado, con una variedad de pinceladas, utilizando colores nítidos y definidos. Se inspira en la vida cotidiana. También se interesó por los temas, prefiriendo lo de los impresionistas, el mundo del cabaret, los bares y el café, y los espectáculos. Claude Monet, nacido en Francia en 1840-1926, es el autor de la pintura Impresión al sol naciente, la cual daría el nombre al movimiento impresionista. Se caracteriza por sus pinceladas rápidas y espontáneas y la textura en el lienzo. La mayor parte de sus obras, la naturaleza como fuente de inspiración. La pintura debía de ser lo más posible parecida a la representación de la realidad. Pintar al aire libre era una necesidad, así que le permitía al instante en el lienzo la impresión visual que transmitía un ambiente. Monet es considerado el pintor que estudió a fondo las incidencias de la luz reflejada en el agua y en la superficie atmosférica, en lo general, tratando de ser lo más fiel posible a la realidad que representa. Muchos lo consideraron un científico del color. También pintó escenas de la vida cotidiana de su familia, estación del tren, catedrales, edificios, entre otros. Este maestro del impresionismo es considerado como un genio a la hora de pintar la luz en la naturaleza. Captaba efectos de cada hora del día y en cada época del año de forma magistral. Los cuadros de Pizarro captan de manera el estilo impresionista a profundidad. Imágenes construidas con pinceladas visibles, uso de la vibración del color y un profundo estudio de la luz natural. Sus pinturas son abiertas, principalmente en el paisaje. Berthe Morisot nació en el seno de una familia burguesa francesa. Pintaba lo que veía, pero debido a su condición de mujer, pintaba su entorno. Sus pinceladas cortas, rápidas y luminosas, desplazadas en todas direcciones, utilizando pinceladas sueltas y libres. Pinta un mundo femenino, sereno, escenas infantiles y una mirada tierna. También compartió el gusto con sus amigos. Escenas de paisaje, playa y vistas urbanas. Alfred Sisley fue ante todo un pintor con un gran dominio del paisaje, creando una atmósfera poética y graciosa. Sus artes emanaban un notable sentido de la poesía y refinamiento, con gran espontaneidad. Se identificó con los caminos, aguas, ríos, muelles y a menudo una sensación de calma y serenidad. Fue un gran maestro del paisaje. Muchas gracias por acompañarme. No olviden suscribirse a este canal y darle a la campanita para que formes parte de esta gran familia de artistas, amantes de la naturaleza y los recursos naturales. Nos veremos en una próxima edición de Diálogo con la Naturaleza.